Te guste o no, los cambios son cada vez más rápidos y hasta te diría que guardes esta información para que dentro de unos años compruebes lo que te voy a contar. ¿Tango con inteligencia artificial? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más actual que sacarse una selfie con tu mascota. Y me estoy refiriendo a si vamos camino hacia un tango con inteligencia artificial, si podemos empezar a presumir que la tecnología mete la cola o la Matrix en el mundo del tango. Algo que, aunque puede parecer futurista, en no mucho tiempo estará en marcha y transformando la forma en que bailamos, enseñamos y vivimos el baile milonguero. Pero antes de empezar propiamente en el tema, primero quiero contarte qué significa la inteligencia artificial, también llamada IA. Sé que seguramente tendrás una idea al respecto, pero permíteme contártelo de manera sintética. La IA o inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que las máquinas puedan aprender, razonar, tomar decisiones y resolver problemas casi como si tuvieran una mente propia. Una tecnología que, a diferencia de los programas tradicionales que siguen instrucciones rígidas, aprende de los datos y experiencias mejorando con el tiempo, lo cual, aplicado a la robótica, hace que la cosa se vuelva más interesante o preocupante. Sobre todo porque los robots con inteligencia artificial ya no son solo máquinas que repiten movimientos programados. Hoy en día, algunos robots pueden mantener conversaciones entretenidas, entender preguntas y hasta responder con una chispa de humor. Los quiero ver cuando hagan un chiste y mi mujer les diga ¡qué aparato! Como me dice a mí. Ahora, imagínate un robot que te acompaña en la pista de baile, que te corrige suavemente o incluso comparte anécdotas de tango mientras bailas. O hasta te aclara la duda sobre qué orquesta está sonando o quién es el cantante. Una posibilidad que no debiéramos subestimar. Inclusive pensando que la inteligencia artificial en la robótica también permite que los robots mejoren sus habilidades motrices cada día. Baste ver que algunos de ellos, gracias a sensores avanzados y aprendizaje automático, aprenden a equilibrarse, a seguir movimientos delicados y a adaptarse a diferentes estilos y ritmos de tango, casi como un bailarín humano que perfecciona su técnica con cada milonga. Pero la pregunta preocupante sería, ¿y qué pasará cuando estos robots interactúen con nosotros? En primera instancia, podría decir que la interacción podría volverse natural o divertida. Nada más pensemos que algunos robots ya pueden mantener conversaciones sencillas, contar chistes o compartir datos históricos del tango, creando una experiencia enriquecedora en las milongas. Pero en una segunda revisión, no deja de inquietarnos, aunque algunos piensen que la integración de estas tecnologías en la danza no busca reemplazar a los bailarines, sino complementarlos, abrirles nuevas posibilidades y hacer que el tango evolucione en un mundo cada vez más tecnológico. Pero la verdad es que, a mi juicio, un robot que intente bailar tango quizás se vea como una tostadora queriendo cantar en una orquesta de cacerolas. No obstante, como digo, no debiéramos subestimar el avance de la tecnología en este terreno, porque la inteligencia artificial y la robótica están progresando a pasos agigantados y con aplicaciones que en muchos casos nos sorprenden. Sin ir más lejos, ya existen robots con inteligencia artificial diseñados para acompañar a personas mayores, ayudarlas a tomar sus medicamentos, recordarles sus citas médicas e incluso brindarles compañía en sus momentos de soledad. Y más aún, no solo cumplen funciones prácticas, sino que también ofrecen un apoyo emocional adaptándose a las necesidades de cada persona. Entonces preferimos la inteligencia emocional por encima de la desinteligencia natural.
Pero lo que resulta aún más impresionante es que la tecnología llegó a crear robots capaces de escalar montañas sin riesgo de caerse, acompañando a deportistas y aventureros en sus expediciones más extremas. Todo gracias a sistemas avanzados de motricidad fina y aprendizaje automático que consigue que estos robots puedan equilibrarse, ajustar su postura y maniobrar en terrenos difíciles con una precisión que antes solo era propia de los seres humanos. ¿Y qué tiene que ver esto con el baile de tango? En que estamos hablando de la capacidad de mover piernas, brazos y manos con libertad y exactitud en escenarios dinámicos y complejos. Tiene que ver con que este avance en motricidad fina no solo es relevante para los robots que acompañan en actividades cotidianas o en aventuras extremas, también plantea interrogantes sobre cómo la automatización puede afectar el trabajo o la interacción social y la percepción de la movilidad humana. Digo, si las máquinas alcanzan niveles de destreza y precisión similares a los humanos, ¿qué papel quedaría entonces para los bailarines milongueros y para los profesionales del tango que dependen de habilidades motrices finas y delicadas? Una pregunta que debiéramos formularnos considerando que la capacidad de las máquinas para realizar estos movimientos con precisión y elegancia empieza a sugerir un futuro en el que la línea entre lo humano y lo artificial se vuelve más difusa. Veamos además que ese rasgo que nos hace únicos como la sensibilidad o la intuición o la observación en algún momento empezará a emularse o a hacernos creer que una máquina cuenta con esos dones. Y en ello debemos tener en claro que el tango siempre será una danza del alma y no solo de circuitos y motores. Entonces, ¿descartamos los anteojos para los robots más viejos? Pero en esto hay algo que podría afectar enormemente nuestro tango, y es que, así como quienes desarrollan el papel de taxi dancers en una milonga casi pueden trabajar como robots, moviéndose con precisión y sin errores, imaginá lo que ocurriría si ese mismo trabajo lo ejerciera la robótica con inteligencia artificial. Quiero decir, imaginá una serie de robots diseñados para acompañarte en la pista que podrían convertirse en los nuevos bailarines perfectos, todos con movimientos impecables, abrazos ideales, coordinación absoluta y sin ninguna de las pequeñas imperfecciones que hacen que el tango sea tan humano y tan único. Sin pisadas accidentales, sin que nadie tenga que corregir la postura o el ritmo, y de yapa con la capacidad de bailar durante horas sin cansancio y manteniendo una calidad constante. E inclusive con la posibilidad de que puedas bailar exactamente como querés, con la libertad de expresar tu estilo y tu alma, y que a la par, si así lo deseas, el robot te ofrezca consejos y diagnósticos personalizados. Imagina que mientras bailás, el robot analiza tus movimientos y hasta tu respiración y te proporciona sugerencias para mejorar tu técnica, tu postura o tu conexión con la pareja. ¿Te animarías a bailar con esa máquina que tiene todas las características humanas, hasta la temperatura corporal y el sonido de un corazón latiendo? Y no te digo que te apresures a decir, Yo jamás bailaría con una máquina. simplemente plantéate qué ocurriría si la inteligencia artificial se convirtiera en una herramienta de aprendizaje y perfeccionamiento para tu forma de bailar. Un entrenador virtual que te acompañe en cada milonga, que te ayude a pulir tu abrazo, a entender mejor el ritmo y a explorar nuevos movimientos, todo en tiempo real y con una precisión que ninguno de nosotros, los maestros humanos, podríamos ofrecer. Y todo esto sin hablar de que podrían adaptarse a tu nivel, a tus preferencias y a tu estilo personal. Si al respecto querés aportar a este tema, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere,
La posibilidad de que un robot con inteligencia artificial pueda reemplazar a bailarines y maestros nos invita a reflexionar sobre qué significa bailar y qué valoramos en el tango. Que una máquina pueda ofrecerte un diagnóstico o acompañarte con precisión absoluta puede parecer emocionante, pero también nos obliga a plantearnos sobre la autenticidad, la emoción y la espontaneidad que debiera primar en una danza de abrazo. El tango no es solo técnica, es también sentimiento, conexión y momentos de profunda emotividad. Y aquí es donde la presencia humana sigue siendo insustituible. Pero aunque a muchas personas no les guste la idea, la realidad es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Su avance es imparable y en ese sentido pienso que la clave no está en resistirse al cambio, sino en prepararnos para aprender a convivir con él. Porque de lo que estamos hablando es de cómo seguir siendo humanos en una era dominada por máquinas cada vez más inteligentes. Cómo destacar lo que nos hace únicos y auténticos en el baile por encima de cualquier robot. Porque aunque la inteligencia artificial pueda imitarnos o ayudarnos en muchas áreas, la vida, el arte y la danza de tango seguirán siendo un reflejo de nuestra humanidad. Y eso nadie ni ninguna máquina lo podrá reemplazar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.